A ver, señores, teniendo en cuenta que en el canal no me ve ni Dios, absolutamente ni Dios, he decidido hablar de lo que me salga de los huevos. Ya ni de fútbol ni de todo, voy a hablar de todo. O sea, voy a hablar hasta de pesas. Como decía en plan tétrico, estos tétricos, Steve Jobs, cuando te das cuenta que eres mortal, no te das cuenta que no tienes nada que perder en la vida, te puedes arriesgar. A mí me pasa lo mismo, pero con el canal. Cuando te das cuenta que tienes 52 suscriptores y que no te ve ni Dios, te puedes arriesgar y hablar de lo que te salga de los huevos. Entonces, hoy voy a hablar del mayor zasca que hay en todo internet. Me encanta. Lo da en una entrevista antigua el doctor Richard Feynman. ¿Quién es Richard Feynman? Para la gente que no sea del mundo este de la ciencia. Este tío es un monstruo de la física. Vivió del 20 al 80 o por ahí. Y es un tío que estaba al nivel más o menos de Einstein, no llegaba, y inventó teoría física de las cuerdas y su puta madre, ¿vale? La clave del nota es que era muy buen profesor, un tío muy didáctico, profesor de la Universidad de Yale y su puta madre, y concedía entrevistas en televisión. Y entonces le concedió una entrevista en televisión a un periodista que le preguntó por qué se repelen los imanes. Os pongo al final de la reflexión la entrevista del tío porque está en inglés, ¿vale? Y entonces el tío le da al periodista el mayor zasca de la historia, absolutamente épico. Le pregunta el periodista, imaginaros, ¿vale? El Pedrerol de turno le pregunta al mejor físico en activo de Estados Unidos por qué se repelen los imanes. Y el tío dice, pues se repelen porque hay una fuerza que hace que se repelan. Y entonces le dice el otro, vale, pero la fuerza la puedes sentir. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya nota, se cambia de posición y dice, vamos a ver, para responder a la pregunta ¿por qué? Tiene que haber una base de conocimiento común entre el que pregunta y el que responde. ¿Sabes? Por ejemplo, dice el tío, si yo te digo, Manolita se ha resbalado con el hielo, se ha roto la cadera y se ha ido al hospital. Y entonces, tú ya, ahí no hay ningún por qué. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son cosas comunes. Pero dice, ¿y si viene un extraterrestre? Y pregunta, ¿y por qué va a un hospital? Porque un extraterrestre no sabe lo que es un hospital. Y pregunta el extraterrestre, ¿y por cómo ha ido al hospital? ¿Quién la ha llevado? Dice, el marido. Y dice, ¿y por qué? Dice, pues coño, porque en la Tierra los maridos normalmente cuidan a las mujeres, menos los que están borrachos. Todo esto para darle el palo al periodista. Total, tú lo sigues viendo, ¿no? Dice, sí. Dice, de hecho, cuanto más profunda es la pregunta, más interesante. Porque otra pregunta, por ejemplo, puede ser, como la tía se resbaló con el hielo, ¿por qué el hielo es resbaloso? ¿Por qué? Porque tú lo sabes, pero ¿por qué? Bueno, pues resulta que el hielo es un sólido resbaloso, eso es muy raro en la Tierra. Porque resulta que cuando tú pisas el hielo, se genera, la presión hace que se genere agua y el agua resbala sobre el propio hielo, microscópicamente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y le sigue contando el tío. Porque cuando tú ejerces una presión sobre un objeto, el objeto intenta reducir su volumen. Y da la puñetera casualidad que el agua, cuando reduce su volumen, se convierte en líquido, que eso es una excepción en la Tierra. Curioso. Porque normalmente, al reducir el volumen, las cosas se vuelven sólidas, pero el agua es al revés, por eso el hielo flota en el agua. Y entonces, por eso, al meterle presión, reduce su volumen, lo cual genera líquido microscópico que hace que te resbale. Curioso. Y después dice, ¿y por qué la mujer cae? Se cae. Ahí llega la fuerza de la gravedad que hace que está ejercida por los planetas, no sé qué, no sé cuánto. Total. Ya lo entiende que cuanto más profundo sea el por qué, más difícil es entender. ¿Verdad, periodista? ¿Periodistilla? Sí. Dice, pues por eso a ti te digo que los imanes se repelen porque hay una fuerza que hace que se repelan. Eso tonto. Que eres tonto que no sabes de nada, ¿vale? Mítico. Ahora lo pongo. Venga, a ustedes. Doing that, or how are they doing it? You're asking. I must say, I think that's a perfectly reasonable question. Of course, it's a reason. It's an excellent question. Okay. But the problem that you're asking, you see, when you ask why something happens, how does a person answer why something happens? For example,
Aunt Minnie is in the hospital. Why? Because she went out and she slipped on the ice and broke her hip. That satisfies it, people. It satisfies, but it wouldn't satisfy someone who came from another planet, knew nothing about things. You first should understand why, when you break your hip, do you go to the hospital? How do you get to the hospital when the hip was broken? Well, because her husband, seeing that she had the hip was broken, called the hospital up and sent somebody to get her. All that is understood by people. And when you explain a why, you have to be in some framework that you allow something to be true. Otherwise, you're perpetually asking why. Why did the husband call up the hospital? Because husband is interested in his wife's welfare. Not always. Some husbands aren't interested in their wife's welfare when they're drunk and they're angry. And so you begin to get a very interesting understanding of the world and all its complications. In order to if you try to follow anything up, you go deeper and deeper in various directions. For example, you could go, why did she slip on the ice? Well, ice is slippery. Everybody knows that, no problem. But you ask, why is ice slippery? That's kind of curious. Ice is extremely slippery. It's very interesting. You say, how does it work? So you could either say, I'm satisfied that you've answered me, ice is slippery, that explains it. Or you could go on and say, why is ice slippery? And then you're involved with something, because there aren't many things as slippery as ice. It's very hard to get. Greasy stuff, but that's sort of wet and slimy. But a solid that's so slippery, because it is in the case of ice that when you stand on it, they say, momentarily the pressure melts the ice a little bit, so you got a sort of instantaneous water surface on which you're slipping. Why on ice and not on other things? Because water expands when it freezes, so the pressure tries to undo the expansion and melts it. Is capable of melting it, but other substances contract when they're freezing, and when you push them, they're just satisfied to be solid. Why does water expand when it freezes and other substances don't expand when they freeze? All right? I'm not answering your question, but I'm telling you how difficult a why question is. You have to know what it is that you're permitted to understand and allowed to be understood and known, and what it is you're not. You'll notice in this example that the more I ask why, it gets interesting after all. That's my idea, that the deeper a thing is, the more interesting it is. And we could even go further and say, why did she fall down when she slipped? That has to do with gravity. It involves in all the planets and everything else. Never mind. It goes on and on. Now, when you ask, for example, why two magnets repel, there are many different levels. It depends on whether you're a student of physics or an ordinary person who doesn't know anything or not. If you're somebody who doesn't know anything at all about it, all I can say is that there's a magnetic force that makes them repel.